Si alguien de los que está en el Zoom nos escribe diciendo que se escucha bien, perfecto. Gracias, Carla. Tenemos en esta noche la segunda jornada de las conferencias y en particular en esta noche vamos a reflexionar, pensar sobre compasión, el amor transformador, el amor civil, el amor ciudadano. Y desde la cátedra abierta José Miguel Bonino, desde la Facultad de Ciencias de la Religión, desde UCEL, que estamos en una universidad prestada, no lo había dicho ayer, pero en la Universidad UNIPE, Universidad Pedagógica de Cava, Argentina. Estamos con mucha alegría de nuevamente presentar a nuestro ponente, conferencista principal, el doctor amigo Suet, Roberto Suet. Y no voy a volver a hacer la presentación que hicimos ayer, solamente hacer como una marca nuevamente, que no solamente es teólogo, no solamente es misionólogo, sino que también, y especialmente en estos últimos tiempos, también es poeta. Y esa es la parte que queremos reafirmar, porque la sensibilidad, me imagino, de la compasión también necesita del poeta. Y tenemos para acompañar la mesa y para que sea parte de la reacción, la pastora Paula Fogel. Ahí sí voy a tener que leer. Paula, bienvenida, muchas gracias por aceptar la posibilidad de compartir este tiempo de conversación junto con Roberto. La pastora Paula Fogel es ministra ordenada de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, IERP, ¿sí? Sí, es de la IERP, ¿sí? Bueno, a lo largo de su trayectoria dentro de la institución ha tenido una participación activa en el trabajo comunitario, en la militancia juvenil y el liderazgo pastoral. Es oriunda, mejor dicho, de Entre Ríos, lugar que estuviste visitando a tu amigo hace poquito. Exactamente, ¿sí? Inició sus caminos en una activa militancia en el movimiento juvenil hierpino, realizó su periodo de vicario en la Congregación Evangélica del Río de la Plata, de Leandro Alem, en la comunidad de Posadas Misiones. Fue ordenado oficialmente al ministerio pastoral en un culto celebrado al aire libre frente al centro Bonhoeffer en Posadas Misiones, presidido por el entonces pastor de la iglesia de la IERP, Leonardo Schindler. Actualmente estás pastoreando en una iglesia en Quilmes y también acompañando la tarea juvenil desde 2024. Y especialmente algo que retomo de su presentación es que justamente en el octubre del 2024 participó de manera destacada en el 40 aniversario de la ordenación de mujeres dentro del ministerio de la IERP. Esto para nosotros también es muy significativo y muchas gracias por compartir este tiempo, Paula. Sabemos que va a ser un buen momento de conversaciones, de escucha y de reflexión. Bienvenidos, bienvenidas. Te dejo el micrófono, Roberto. Sí, está bien. Fabián, amigas y amigos, me siento muy agradecido por esta oportunidad que ya empezó días atrás, ahí en Rosario, ayer aquí en esta institución que nos recibe.
y esto me permite compartir algunas ideas, algunos desafíos que me parecen cruciales en la historia, en el momento que vivimos en el mundo, pero particularmente en nuestra América Latina. Entonces voy a compartir algunas ideas sobre el tema que Fabián acabó de presentar: compasión, el amor transformador, el amor civil o ciudadano, es lo mismo. Y les pido perdón porque tengo que leer para me mantener dentro del tiempo y también por causa de la lengua. Me gusta mucho la lengua de ustedes, pero tengo que ser un poco estricto en la presentación. Vivimos un momento crucial de la historia humana en este planeta. La emergencia climática crece a cada año y viene despertando intensos debates y alertas internacionales de parte de instituciones públicas, centros de investigación y un sinnúmero de científicos en universidades, ONGs y mismo en los departamentos de la ONU. Ocurre que los principales países responsables por la contaminación absurda del planeta no aceptan reducir su capacidad productiva, ni mucho menos cambiar radicalmente la matriz energética que aún domina el mundo con base principalmente en el petróleo. Es sabido que las principales guerras que desgracian el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial continúan motivadas por el control de la producción y venta del petróleo, hoy agravados por la disputa por otros minerales estratégicos como litio, niobio, esenciales para las nuevas tecnologías digitales, sin mencionar el uranio. Fíjense que otro día Estados Unidos robó 13 kilos de uranio de Venezuela. 13 kilos de uranio. Hoy día América Latina se ha tornado el escenario de una disputa feroz entre las grandes potencias, no solo por causa del acceso al petróleo, como se vio en los inicios de este año con la invasión de Venezuela y la apropiación de la riqueza del país por Estados Unidos. En nuestros días el agua y otros minerales constituyen objeto de la codicia implacable de las potencias. ¿No es acaso que se busca tomar el poder político en Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile y quizás en la Argentina? Fue lo que pasó desde 2016 en Brasil, que se vio enredado en un nuevo tipo de golpe de Estado definido por algunos analistas críticos como golpe parlamentar o parlamentario. Yo diría que se trató de un golpe parlamentario, jurídico y mediático, una vez que fue apoyado por una alianza poderosa de múltiples intereses de nuestras élites económicas y políticas. La guerra de los Estados Unidos e Israel contra Irán, gran productor de petróleo y país que controla el estrecho de Hormuz, en el Oriente Medio, quitó la máscara de esta estrategia y desequilibró profundamente las relaciones ya comprometidas con la guerra de Israel contra la Franja de Gaza. El mundo quedó en una incertidumbre global sobre los desdoblamientos de este conflicto, que desde una región clave para el sistema mundial repercutió en todo el sistema. Estas nuevas circunstancias políticas y económicas llegan ciertamente a la vida cotidiana de millones de personas en nuestros países porque implican un alta de precios, inflación de combustibles y alimentos, escasez de bienes esenciales e insumos de todo tipo. Esto que pasa hoy en el mundo con la decadencia de los Estados Unidos hace emerger una nueva fuerza que viene del sur global y las estrategias del multilateralismo en términos de geopolítica mundial. Lo que tenemos es quizás el anuncio de otro mundo, quizás no el mundo por el cual nosotros soñáramos, pero sí otro mundo con nuevos y enormes retos y, quién sabe, otras alternativas de vida y existencia. Ocurre que en la búsqueda por definir y poner en práctica una concepción de mundo relevante se torna cada día más urgente
que liderazgos sociales y de las iglesias, lo mismo para teólogas y teólogos, otros expertos en las academias y el pueblo de las comunidades de fe se apropien de herramientas y de lenguaje que sirvan a las sociedades actuales para formular una respuesta concreta y verdadera al drama de las personas, sobre todo a las más vulnerables, a sus clamores y sufrimientos. Tal respuesta, sin embargo, no será escuchada ni servirá a la transformación de este mundo si acaso no cuestiona la raíz del sistema de vida que impera hoy en el mundo y que el intelectual alemán Robert Kurz definió cierta vez como el sistema mundial de las mercancías. Entiendo que se trata de la danza de las commodities, una palabra que aparece todos los días en la televisión. Hay que tener en cuenta que este sistema dominante se impone globalmente en las vidas de los pueblos, de las comunidades, aún las más lejanas y escondidas, y ciertamente en nuestras iglesias, escuelas, barrios, familias. Es un sistema que sustenta en un estilo de vida altamente consumista de recursos materiales, ambientales, energéticos, y contribuye directamente a la crisis que enfrentamos. Y nosotros, siendo honestos, tenemos que decir cómo es difícil cambiar de vida para los países afluentes, pero para también nosotros. Frente a un mundo incompasivo, verdaderamente cruel, sobre todo para con las multitudes empobrecidas y vulnerables, sistema que no admite cambios estructurales, retomo aquí un concepto profético central de la tradición del antiguo pueblo de Israel y que fue claramente asumido por el mensaje de Jesús. Jesús de Nazaret. Trátase de compasión, una cita que aparece en el mensaje de Jesús, pero que se refiere exactamente a Oseas capítulo 6, Mateo 9, por ejemplo. El profeta dijo como palabra de Dios, entonces retomé Oseas, porque en Mateo faltó una parte. Oseas dijo así, estoy utilizando una versión y la he modificado un poco con base en la versión de Almeida brasileña, la Biblia de Latinoamérica del editorial Verbo Divino, 1970, que es una buena versión, pero acrescenté algunas cosas. Yo quiero amor, dijo esta traducción, y yo puso misericordia o compasión para remitir al término hebreo. Yo quiero amor, misericordia o compasión, no sacrificios, y conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. Esto me gustó, esta parte. Voy a repetir, yo quiero amor, misericordia o compasión, no sacrificios, y conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. El concepto profético de la compasión corresponde al hebreo rachmim, que dice respeto a una vivencia radical de solidaridad y amor sin límites. Lo que me sorprendió, aquí habría que buscar muchas cosas que están en los profetas, Isaías, Jeremías, Isaías, y el tiempo no nos permite, pero ustedes comprenden que esto es una pequeña suma de la comprensión de compasión en el profetismo. Lo que me sorprendió afortunadamente en mi reflexión teológica hace tiempo fue que este concepto es lo mismo que encontramos en las tradiciones musulmana, budista, taoísta y en otras sociedades antiguas, como los pueblos originarios de América Latina, evidentemente con las particularidades de cada cultura. No puede ser acaso que los pueblos andinos tengan rescatado para los debates actuales su comprensión del buen vivir
Y sabemos que para esos pueblos el significado de summa causai o summa camania enlaza la vida de la Madre Tierra con nuestra vida y el futuro de la humanidad. Sabiduría que nos cabe escuchar y seguir. Después retorno a este concepto de summa causai. Así que propongo en esta charla la compasión como traducción del Evangelio para el mundo actual, marcado por injusticias y desigualdades sin precedentes en la historia. Quisiera destacar la compasión vivenciada como expresión viva del profetismo bíblico y concepto interreligioso que nos puede conducir a una actitud solidaria con otras tradiciones religiosas, para, de una forma plural y fraterna, nos fortalecer en la búsqueda de nuevos caminos para la humanidad, caminos de paz y justicia. Cualquier posibilidad de alternativa a este mundo que está tan conflictuoso va a exigir de nuestras tradiciones la capacidad de caminar juntos, mismo cuando a veces es tan difícil. Y yo pongo así una pregunta retórica, claro. Utopía. Bueno, ciertamente, pero no tenemos otras alternativas, me parece. Y entonces hizo una nota que no voy a leer aquí, pero encontré este término al final del libro de Ernesto Sábato, que me gustó mucho de leer para estas charlas, que se llama Antes del fin. Son las memorias de Sábato, publicadas en 1999. Y él llamó la atención en el último texto del libro a esta, hablando para jóvenes, dijo, lo escribo para los jóvenes, hablando de utopía. Y interesante que el término aparece en el último capítulo, que tiene como el título del capítulo es Pacto de los Derrotados. O sea, no es una visión triunfalista, pero es una propuesta que desafía. La compasión me cautivó definitivamente cuando en 1992 tuve el privilegio de participar de una vigilia de las religiones acontecida en la playa de Flamengo, en las orillas del mar de la ciudad de Río de Janeiro, durante la gran conferencia mundial del medio ambiente, que se conoció como ECO 92. Y el año pasado tuvimos la otra segunda conferencia, que aconteció en Brasil, esta vez en Belém do Pará, para llamar la atención para la Amazonía. Al amanecer del día siguiente de esta vigilia, permanecimos todos en tiendas, vigilando, haciendo oraciones, cantos, y al amanecer del día se reunió en aquella noche, las personas que se reunieron en aquella noche, mucha gente de diferentes tradiciones religiosas, escucharon un grande grupo de liderazgos internacionales de iglesias y distintas tradiciones que hicieron un llamado muy fuerte en defensa de la vida, de la tierra y por justicia con los pobres y vulnerables. Yo pude escuchar por primera vez al Dalai Lama, que vino a participar en aquellos días en Brasil. Y con toda su autoridad de líder y perseguido político, dijo en inglés, "The world needs compassion". O sea, el mundo necesita de compasión. Y después de escuchar esto, fui atrás y percibí que compasión es un concepto central de la filosofía budista. Del Oriente viene una narrativa para ayudarnos en la reflexión. Es un paso siguiente aquí. Es una leyenda llena de significado. La encontré en un libro del profesor Armindo Trevisan, un escritor, poeta y crítico de arte, que nos ayudó en los estudios de nuestro posgrado ahí en San Leopoldo, un profesor emérito de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.
Se cuenta que en esta leyenda, se cuenta que en la pequeña ciudad de Isfahán, sur de Irán, había una colonia de artesanos armenios, cristianos y muy ricos. Un potentado islámico, deseando apoderarse de los bienes de esos cristianos, convocó cierto día a los líderes de la comunidad y les dijo: leí en vuestros libros sagrados que vuestro maestro les ha dicho: si tuvieren fe del tamaño de un grano de mostaza, podréis transportar una montaña para donde quisieres. Decidí pues experimentar vuestra fe y verificar si no sois impostores. Ordeno a vos que escojan a alguien de entre vos que posee fe del tamaño de un grano de mostaza y que me lo presentéis. Si él no consigue transportar el monte que está ahí enfrente, yo mataré a esa persona y a todos los jefes de vuestra comunidad. La leyenda cuenta que los cristianos, llenos de pavor por las palabras del potentado islámico, hicieron grandes ayunos y penitencias hasta el día marcado para la prueba. En este día presentaron al hombre un viejo monje que la comunidad consideraba santo. Delante del potentado islámico, el monje hizo una oración: Señor, mi fe no es del tamaño de un grano de mostaza. Es menor do que ella. Por eso no soy capaz de transportar la montaña. Acepta mi muerte en penitencia por mi pequeña fe. Al oír tales palabras, el jefe islámico se compadeció, perdonando al monje y su comunidad de cristianos por su falta de fe, que no le permitió realizar el milagro prometido por Cristo. Esta narrativa aparece en Mateo 17. Cuando el hombre se retiró, los cristianos se reunieron para agradecer a Dios por su salvación. Fue cuando el monje dijo: hermanos, es posible que haya sido mayor milagro que el islámico se compadeció de nuestra falta de fe, de que nosotros seamos capaces de transportar la montaña. La misericordia divina perdonó nuestro pecado. Esta leyenda es ejemplar. Muestra la necesidad imperiosa de superar cualquier residuo de arrogancia cristiana, seamos minoría o mayoría. El milagro propuesto por la narrativa es que la misericordia o compasión fue el gesto de un supuesto pagano y que tal hecho evidentemente es mayor que un improbable desplazamiento de una montaña física. El jefe islámico, a partir de su sabiduría, venció con su perdón una montaña de prejuicios y ayudó a aquella comunidad a rever su fe y la eficacia de su práctica de amor y solidaridad. Con el viejo monje, asimismo, aprendemos que la sabiduría no tiene edad. La disposición de la entrega de propia vida a la causa de la vida de la comunidad prevaleció sobre la persona, sobre el individuo. Ayer hablamos sobre esto. Esta leyenda es un ejemplo de cómo se puede hacer teología narrativa de excelente calidad y como ejercicio del diálogo interreligioso. Miren que el argumento viene de un profesor de universidad pública, por lo tanto una universidad laica, y un profesor laico, que evidentemente es una persona comprometida con la verdad y la justicia. Por esto buscó este texto. Esta actitud nos enseña que además de un buen fundamento teórico y de fe, precisamos desarrollar la calidad de una mirada humana abierta, sensible y compasiva frente al otro ser humano. El próximo punto, entonces, trabajo compasión frente al miedo como fuerza política sobre el odio y la violencia. Ese es un punto difícil para mí, pero que encontré importante de compartir con ustedes. El profesor João César de Castro Rocha, que yo lo conocí y estuvo con él ya por 2 veces, trabaja en Río de Janeiro en una universidad pública. Es uno de los más importantes científicos brasileños
que viene estudiando a fondo el fenómeno del ascenso de la extrema derecha en Brasil, por lo menos desde 2018, cuando de la campaña electoral que al final eligió el presidente, cuyo nombre prefiero olvidar, y que hoy cumple prisión domiciliar, condenado a 27 años de prisión por la práctica de tentativa de golpe de Estado y asesinato de las principales autoridades brasileñas, entre ellas el actual presidente Lula y ministros del Supremo Tribunal Federal. Con él, por primera vez, fueron condenados generales y otros oficiales golpistas, lo que no había acontecido desde la dictadura de 1964. Tuvimos que esperar más de 50 años para condenar a estos golpistas. Castro Rocha ha escrito ya varios libros desde entonces en el que hace un análisis de este fenómeno político y mediático que define como una guerra cultural. El primer libro que yo he leído de él es Guerra Cultural y Retórica del Odio, que está diseminada por las redes actualmente, cuyo instrumento más fuerte, estoy diciendo aquí, es la diseminación del odio a los diferentes, a la gente que tiene comprensión del mundo, distintas comprensiones del mundo, mecanismo que instila en la sociedad el miedo personal y colectivo, lo que últimamente se viene definiendo como terrorismo doméstico. Es increíble lo que acontece en una sociedad cuando se difunde este tipo de terrorismo. Rocha explica que esa guerra cultural tiene como medio privilegiado la diseminación de fake news y teorías conspiratorias. Hoy sabemos que esa gente tiene mucha plata para sus proyectos, lo que incluye una verdadera máquina de diseminación de información disruptiva. El término viene de Castro Rocha, movida por un arsenal de robots que trabajan 24 horas en las redes sociales. Significa decir que tenemos por delante una guerra extremadamente compleja y poderosa. Un ejemplo entre muchos, el negacionismo que tanto mal causó durante la pandemia de COVID-19 en Brasil y el mundo, es la sal de la tierra para la extrema derecha, porque fornece el punto de partida para las más diversas y excéntricas teorías conspiratorias, normalmente urdidas en falsedades y desinformación. Que lo digan quienes alertan hace mucho tiempo sobre la crisis climática y los daños, tal vez sin vuelta, de los efectos de los gases invernaderos provenientes de la sociedad del consumo. Lo que tenemos entonces es elecciones de líderes políticos en muchos países de perfil autoritario que pueden llegar a actitudes fascistas que nos recuerdan los peores años del inicio del siglo XX y las dos guerras mundiales. Para Castro Rocha, varios de estos líderes, disputando mentes y corazones de sus pueblos, establecen un juego definitivamente surrealista. Ellos consiguen convencer miles y miles de electores de que solamente ellos serán capaces de providenciar bienestar social y redención. Y reúnen en torno de sus propuestas multitudes que, movidas por el miedo social, asumen la defensa de intereses que objetivamente conspiran contra ellas mismas. El profesor pone entonces la pregunta clave para nosotros frente a un momento en que está en juego la vida, nuestra vida y la vida del mundo. Preguntas de él. ¿Cómo esa gente puede transformar la muerte en un meme divertido? Por ejemplo, en el mundo entero se asistió el genocidio en Gaza, y no fueron muchos países que se movilizaron para combatir a este, digamos, Estado asesino.
¿Cómo es posible apoyar a políticos que no tienen empatía completa con el sufrimiento humano, el luto ajeno? Este presidente que no quiero nombrar, cuando hubo la tragedia del COVID-19 en la ciudad de Manaus, centro de Amazonía, hubo un momento en que los hospitales no tenían más oxígeno. Y el ministro de Salud en aquel momento era un general que no conocía, no sabía diferenciar una píldora de otra píldora. Un hombre completamente ajeno a las cuestiones de salud y que fue puesto ahí de propósito por este presidente. Y este hombre tuvo la capacidad de ir a la televisión cuando fue cuestionando por qué el gobierno federal no providenciaba oxígeno, poner los aviones de la Fuerza Aérea Brasileña para llevar en pocas horas oxígeno. Paréntesis, fíjense ustedes, ¿quién envió los primeros camiones de oxígeno gratis para Manaus? Fue Maduro de Venezuela. Puede ser mal lo que fuera, pero en este momento tuvo una actitud impresionante. Y la prensa conservadora brasileña poco comunicó sobre esto. Sí, ¿qué hizo el presidente este que está condenado? ¿Qué tengo yo a ver? Yo no soy el hombre que entierra a los muertos aquí. Sepulturero. Yo no soy sepulturero. Imagínese usted qué falta de sensibilidad a todo un pueblo, sobre todo a estas víctimas y sus familias. Su respuesta, en el caso del profesor, es larga y compleja, pero puedo resumirla con dos conceptos complementarios: la retórica del odio y la disonancia cognitiva, ambos en el centro de lo que él llama mediosfera extremista. Sabemos que hoy hay 4 grandes corporaciones que dominan la diseminación digital de informaciones por todo el mundo, las Big Techs, que no por acaso no aceptan en Brasil cualquier proyecto de regulación necesaria para la salud de la sociedad, principalmente de nuestras juventudes cautivas de las redes sociales. Contra las Big Techs tuvimos en Brasil en 2025 hasta el momento, en aquel momento, un gran debate sobre la regulación de las bets. No sé si tienen ustedes acá las plataformas de juego digital, sobre todo para fútbol y otros deportes, que está diseminando estas bets, están diseminando deudas en todos los sectores de nuestra sociedad, sobre todo entre la clase media, incluso entre los pobres. Y estas deudas llegaron a punto que muchas personas, se salió en la imprensa, en los periódicos, muchas personas se suicidan porque no tienen más capacidad para pagar deudas. Es importante constatar que este es un fenómeno internacional e interrelacionado con las grandes finanzas y estrategias compartidas. Que deja la caja. Es un fenómeno internacional con las grandes finanzas y estrategias compartidas por restrictos grupos poderosos que juegan con lo que Rocha llama disonancia cognitiva, es decir, la creación de un mundo paralelo en manos de grupos de extrema derecha y que reúne en el mundo millones de personas por medio de las redes sociales, haciendo que esas multitudes queden confinadas a sus delirios tomados como verdad absoluta. No es el caso de demonizar estas tecnologías, que a todos benefician enormemente. Nosotros la utilizamos. Entonces hay que tratar este asunto con seriedad. Lo que sí se exige es lo que en Brasil comenzamos a llamar de soberanía digital. Un gran debate hoy.
que la sociedad nacional define, que la sociedad nacional o las sociedades nacionales definen los límites de estos servicios. Regulación es una palabra que para estos grupos suena, se dice, suena, de sonar, ¿eh? Suena como herejía para la plataforma. Ellos simplemente no admiten regulación. Y entonces hablan libertad de prensa, libertad de emprendimientos. Ustedes saben lo que significa esto. Esto es suficiente para el paso siguiente, que es tratar del miedo colectivo, personal y social como arma colectiva. El tema es crucial en este momento, sobre todo en Brasil, a pocos meses de nuevas elecciones para el gobierno federal, gobiernos estaduales y parlamentos. Traigo acá un análisis de un buen artículo escrito por el profesor emérito de Ciencias Políticas Benedito Tadeu César, vive en Porto Alegre, publicado en un periódico del movimiento de los Sin Terra llamado Brasil de Fato. El texto trae datos de excelentes fuentes oficiales sobre los temas de la violencia en Brasil, que no solamente es un fenómeno mensurable por las estadísticas de los crímenes, sino que expone el miedo como experiencia difusa que cruza el cotidiano de nuestra gente y reorganiza la percepción del mundo social. Lo que queda claro es algo sorprendente para quienes no están al tanto de esta situación en profundidad. Si los números indican relativa mejora en la cuestión de la violencia, la sensación de inseguridad permanece muy alta. Y en muchos casos se intensifica. Esto es el dato central de esta investigación del profesor, pues indica que además de la existencia de la violencia en la sociedad, que no se puede negar y es un problema muy serio, la persistencia de su percepción se mantiene en niveles elevados. En Brasil todavía hay que diferenciar quiénes más sufren esta violencia. Y uno de los datos más graves, son datos oficiales, es que son jóvenes negros del sexo masculino las principales víctimas de la violencia letal en el país. Según el Atlas de la Violencia del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, IPEA, cerca de 76,5% de las víctimas de homicidio son personas pretas y pardas, como lo define el censo brasileño. Casi mitad de estas víctimas se encuentran en la faja de 15 hasta 29 años. Son jóvenes que son asesinados. Y eso significa que ver con otros, y esto tiene que ver con otros datos importantes que el profesor registra: la desigualdad social, el racismo estructural, el desempleo, la marginalización social, la baja escolaridad, entre otros factores. No es poco cuando el presidente Lula ha elegido la educación pública y de calidad como uno de sus principales proyectos nacionales, como también la defensa del Sistema Nacional de Salud Pública, el SUS, el proyecto Mi Casa, Mi Vida, y en estos días la prioridad del Sistema Único de Asistencia Social, que fue ya hace muchos años creado, pero no tenía un lugar importante en el presupuesto nacional. Y ahora está proyectado para el próximo año un presupuesto muy importante para esta asistencia. De forma directa, el autor, Tadeu César, afirma que la percepción de la violencia, pese a la relativa disminución de número, está profundamente asociada a los medios de comunicación y redes sociales que tratan de ampliar todos los días la visibilidad de episodios de violencia que existen, pero no, son descontextualizados y generalizados. Es una forma de comunicar la cuestión. Por eso, dice el autor, el miedo pasa a operar de forma autónoma en relación a los datos. Y de esta manera surge como factor organizador del debate político. Sabemos hoy que uno de los temas principales en las próximas elecciones en Brasil
será la seguridad pública. La derecha y la extrema derecha tienen en sus manos respuestas inmediatas. No presentan propuestas de carácter estructural, como los expertos del tema que defienden la reducción de la desigualdad social y la urgencia de políticas sociales preventivas, acciones de mediano y largo plazo, pero efectivamente transformadoras. La derecha quiere soluciones autoritarias. Hoy, aumento de la policía ostensiva, aumento de penas, ampliación del encarcelamiento. Tenemos hoy en Brasil, fíjese usted, más de 800.000 personas encarceladas. Brasil quizás sea el segundo o tercero país del mundo con más. Estados Unidos es el primero, ¿no? La derecha que entonces quiere ese tipo de solución. Esto en un país en que muchos de los crímenes de homicidios son practicados por fuerzas policiales de represión. Y según estas estadísticas, la mayor parte de los jóvenes que son asesinados por las fuerzas de represión son negros. O sea, es parte de este racismo estructural. Este cuadro complejo de la sensación de miedo es agravado por el conservadorismo social presente en buena parte del Parlamento brasileño y la diseminación de valores morales que han encontrado en las últimas décadas un fuerte aliado en las iglesias pentecostales y neopentecostales que mayormente, no digo absolutamente, mayormente se han tornado aliadas de grupos políticos conservadores o de extrema derecha. En el Parlamento Nacional tenemos incluso una llamada bancada evangélica o de la Biblia, más o menos 120 diputados en un monto de 515 parlamentarios. Y esta bancada evangélica, desgraciadamente, está aliada a la bancada del buey, los latifundiarios que producen carne, y la bancada de la bala, que son los que defienden las industrias de armas en Brasil. Entonces, para, digamos, las discusiones públicas se habla de las bancadas BBB, bancada evangélica de la Biblia, ¿no? Biblia, buey y bala. Este análisis sumario permite afirmar que actualmente el miedo se ha diseminado de forma amplia en nuestra sociedad, con impactos políticos muy graves. Tadeu César llega a escribir que la inseguridad, en cuanto fenómeno de percepción social, redefine la forma como el electorado en Brasil interpreta la realidad y orienta sus elecciones, o sea, sus opciones de voto. Hay que abrir nuestros ojos para esta realidad que grita frente a nuestras casas, escuelas e iglesias. Voy para el punto siguiente, creo que es el último. Compasión como camino de justicia, de cooperación y de sabiduría. Y lo puso así, el amor que libera. Esta descripción me hace volver al tema principal, es decir, el reto de la compasión. En la primera carta de Juan encuentro un dicho que tiene relevante actualidad, 4:18, pese a los 2000 años de distancia. Dice la primera carta de Juan, en el amor no hay miedo. El perfecto amor echa fuera el miedo, pues el miedo mira el castigo. Mientras uno teme, no conoce el amor perfecto. Esto también es traducción de la Biblia latinoamericana. En Brasil hay otro dicho popular semejante a este bíblico que dice así, el miedo no es un buen consejero. Así habla la gente, ¿no? Así como el viejo monje enfrentó con serenidad la posibilidad de su sacrificio frente al jefe islámico, lo mismo pasó con Jesús frente a Pilatos, el gobernador romano que lo entregó al suplicio de la cruz. Jesús no se arrodilló frente al poder del imperio. Asumió su caminata sin miedo
aunque haya sufrido tentaciones inimaginables, creo yo. Si vamos a leyendo el texto, qué cosa, ¿no? Yo he leído un análisis de Giorgio Agamben, Jesús y Pilatos. Impresionante, porque él fue en las raíces del derecho romano y llega a la conclusión que Jesús no hubo un juicio verdadero, hubo una trampa y al final Jesús fue crucificado. Entonces, quisiera retomar el sentido profético de la compasión y ponerla en diálogo con otras tradiciones religiosas muy importantes en el mundo de hoy. Creo que hablar de compasión nos acerca unos a otros, de una forma transformadora y que dignifica al ser humano. Es claramente para mí un concepto ecuménico. Para Jesús, Dios es un Dios compasivo, misericordioso, como aparece en Lucas 6. Lejos de aquella teología del templo que definía al Dios de Israel como Señor de los ejércitos, Santiago ha escrito que si el juicio es sin misericordia, la misericordia habrá de triunfar sobre el juicio, sobre la condenación. El teólogo alemán Johann Baptist Metz, que fue recuperado ayer por la profesora Alcira, ha afirmado que la persona que sufre tiene autoridad indiscutible porque quien sufre habla a lo profundo de cada ser humano, toca aquellas instancias en que la esencia humana actúa como patos, cuidado y compasión esencial. Profesor Alcira recuperó una noción que viene de Metz que se dice, me ayuden, pasiones, memoria pasiones, la memoria pasiones. La compasión frente al sufrimiento, esto es Metz, la compasión frente al sufrimiento ajeno tiene la virtud de poner sobre el mismo terreno las religiones, las culturas y las políticas de las naciones, por más diferentes que sean. Esta fue la comprensión que Leonardo Boff y Werner Müller recuperaron cuando escribieron un pequeño librito con el título El principio de la compasión y del cuidado. Entonces, ponieron el cuidado como parte de esta actitud de compasión para con el otro o con la otra. Lo mismo encuentro en un libro de John Sobrino, el teólogo catalán que fue a vivir en El Salvador hace mucho tiempo y se enamoró por aquel pueblo y allá se quedó. Sobrino fue importante asesor de Monseñor Oscar Romero, el mártir de la lucha por justicia en América Latina, como ustedes saben muy bien, que fue asesinado en marzo de 1980, incluso por mando de la CIA, claro. Sobre todo escribió en 1992 que frente a los pueblos crucificados, en esta parte del mundo el pecado estructural, la violencia sistémica, la solidaridad cristiana que sirve a la liberación humana, solo puede ser entendida como intellectus amoris, algo que el mismo José Miguel Bonilla afirmó cierta vez. Un compañero nuestro de nuestra escuela escribió un pequeño artículo donde pone 3 ejemplos y el segundo ejemplo es de José Miguel, que él utilizó este concepto, intellectus amoris, un intelecto amoroso, junta la dimensión, digamos, de la razón y de la pasión por el otro, la pasión positiva, ¿no? Como consecuencia de una fe viva, Sobrino escribe que la iglesia que nace del amor divino solo puede ser una iglesia samaritana, que se traduce en la práctica del principio de la misericordia o de la compasión.
Creo que el Papa Francisco acertó en el centro de la cuestión actual en el mundo al proponer como reto una iglesia en salida que formuló con la tesis de una iglesia de la misericordia. En Brasil tenemos una traducción de un texto de él, un libro que se llama así, Iglesia de la Misericordia. Y más todavía, dijo él, el nombre de Dios es misericordia. Esto es del profetismo. Preguntado por la periodista, explicó, etimológicamente misericordia significa abrir el corazón al miserable. Lo que quiere decir que es una actitud divina que se dedica a acoger, a perdonar y, digo yo, a liberar para una vida digna que corresponde a ambas las personas. Si ampliamos la mirada, ya he dicho que el Dalai Lama es uno de los liderazgos internacionales que más viene proclamando la compasión como camino de rescate de la humanidad en estos tiempos de violencia extrema y destrucción del planeta. En un foro realizado en Ámsterdam en octubre de 99, por tanto, más de 25 años atrás, él se reunió con más de 400 líderes del mundo empresarial, con amplia repercusión en las redes y enorme participación en línea. El libro que he consultado hablaba, más de 1000 personas acompañaron la charla del Dalai Lama en Holanda y quizás en otras partes del mundo también. Con amplia repercusión entonces. Frente a este público singular de gente de las finanzas, el Dalai Lama preguntó, ¿compasión o competencia? Y dijo sin rodeos que los valores de la compasión, de la tolerancia y de la sabiduría necesitan adentrar el mundo de los negocios. No fue escuchado por la economía mundial, tal vez por aquellos que lo imitaron. Yo digo, no tenemos otra alternativa, hay que incorporar la ética en los negocios, algo que parece imposible, digamos humanamente hablando, ¿no? O sociológicamente hablando. En otra larga entrevista con una periodista alemana, Felicitas von Schönborn, el líder budista esclareció que la comprensión de Mahakaruna, es decir, la bondad amorosa de la filosofía tibetana, es lo mismo que el mandamiento del amor al próximo. Fueron palabras de él. Mahakaruna es compasión y no piedad, dijo él. No sé si esta distinción existe en el cristianismo, dijo él. La piedad, completó, puede menoscabar a la otra persona, y esto no es amar. El amor necesita cruzar la frontera y llegar hasta los enemigos. En esto estamos conformes, creo yo, pues el test mayor, como dijo Jesús, es amar al enemigo. Solo que yo entiendo este amor al enemigo, no como capitulación frente al enemigo, sino como luchar para que el enemigo no mate más. Esta es la única posibilidad de ser amoroso, porque si permitimos que él continúe matando, esto no vale. Traigo dos ejemplos para que podamos afirmar la fuerza de la compasión como camino de justicia y amor liberador. En la filosofía china del taoísmo hay una comprensión que confluye con el budismo y el evangelio de Jesús. Los fundamentos de esa milenaria filosofía sistematizado por Lao Tse en el conocido Tao Te Ching del siglo IV a.C. presenta el Tao como el camino del universo. En el taoísmo, el autocontrol, la serenidad y la contemplación de la naturaleza componen los valores centrales que hacen llegar a las tres joyas, así está en el texto, del camino de la virtud, la compasión, la moderación y la humildad. En relación a estos valores que se traducen en prácticas de relación humana y con el medio ambiente, por ejemplo, cuando la filosofía proclama la complementariedad entre los principios yin, femenino, y yang, masculino, asume que los contrarios o diferentes pueden buscar el equilibrio, el diálogo y la convivencia, o como
decía la profesora Alcira ayer, la convivialidad. Si yin es fuerza de contemplación y yang de expansión, no hay que despreciar ni una ni otra, sino afirmar que el movimiento de la fuerza vital, que se llama Shi, la respiración, el aire, o si queremos, el espíritu en hebreo es la Ruach, presente en toda la humanidad. El último ejemplo viene de los pueblos originarios del altiplano andino. Los pueblos quechua y aymara desde siglos vienen siguiendo lo que se ha conocido como el buen vivir, en sus lenguas Sumacausay, Sumacamaña. Se podría traducir de una forma comprensible como vivir pleno o vivir simplemente. Parece que estamos frente a un pensamiento ingenuo, y en verdad es todo lo contrario. Uno de los intelectuales aymara contemporáneos, Fernando Yanacuni Mamani, ha resumido los 3 principios que sostienen la búsqueda del equilibrio vital, que son divididos en 3 categorías. La conexión con la Pachamama, o sea, con la tierra, con la madre tierra. El equilibrio interno, que tiene que ver con el cuidado con el cuidado del cuerpo, de la mente y del espíritu. Y tercero, la relación con las otras personas, relaciones sociales, políticas y de toda orden. Es un desafío conocer esta perspectiva del buen vivir. Y una de las cosas que más me impresiona en esta filosofía o tradición religiosa de los pueblos andinos son algunos de sus principios más prácticos. Este señor Fernando Yanacuni dijo así: los principios son saber silenciar en meditación, saber escuchar con el cuerpo, saber pensar con la mente y el corazón. Y esto me hizo recordar el término que tú usas en el prólogo de Jesús el Maestro, sentí pensar, de Orlando Falsborda. Esto viene de los pueblos andinos, que están presentes también ahí en Ecuador. Por ejemplo, uno de los principios aymara, así como los proverbios que conocemos de la Biblia hebrea, dice así: sin perder la razón, caminamos los caminos del corazón. Bonito, ¿no? Fuerte. Resumiendo, los pueblos andinos nos enseñan que es necesario soñar, saber soñar por otro mundo posible, como afirma el Foro Social Mundial, que va a acontecer este año en el país africano de Benín, África Occidental. Yo estaré ahí en inicios de agosto. Es imperioso hoy saber caminar, saber construir juntos, en cooperación, en alianzas globales, pero que empiezan entre nuestra propia gente, es claro. O sea, la disyuntiva me parece ser muy clara, pero muy difícil. ¿Cooperación o competencia? En primer lugar, ganancias o servicios, distribución de los bienes, de los recursos. Podría decir muchas cosas de lo que pasa en Brasil actualmente, pero esto es otra cosa. Hay que terminar. Si me permiten, les entrego 3 inspiraciones que he preparado así con mucho gusto. La primera viene de Ernesto Sábato, en el libro que he citado antes del fin, y que él dedicó a los jóvenes, un hombre con 80 y picos. Antes de morir escribe memorias muy interesantes, con el realismo que siempre lo acompañó. En el texto que he mencionado, Pacto de los Derrotados, dice que no podía dejar de ser desmedido, de proponer algo mayor, fuerte, que nos lleve a asumir un compromiso. Dijo que solamente lo que se hace con pasión merece nuestro afán, nuestro profundo anhelo. El compromiso es: salgamos para los espacios abiertos. Fíjense,
Francisco dijo iglesia en salida. Leyó sábado, claro, ¿no? Arriesguémonos los unos por los otros. Esperemos al lado de quienes extienden los brazos que una nueva ola de la historia nos levante. Esto significa la apuesta en una utopía, pero lo mismo creemos nosotros cuando arriesgamos decir con Pablo, la esperanza contra toda la esperanza, Romanos 4. Paulo Freire, el gran educador brasileño, transformó el verbo esperar en un verbo activo. Hablaba de esperanzar. La acción que resiste al destino impuesto, acción que busca transformar. Sábado termina el libro con este genial párrafo. Y usé genial por causa de Fabián, que me respondía a veces así, genial. Está bien, entonces vamos a poner acá. Así termina sábado. La frase de él. Solo quien fuera capaz de encarnar la utopía estará calificado para el combate decisivo, el de recuperar cuánto de humanidad tengamos perdido. Miren que empezamos estas charlas con narrar la deshumanización y he encontrado esta frase el sábado. Solo quien fuera capaz de encarnar la utopía estará calificado para el combate decisivo, recuperar en cuánto de humanidad tengamos perdido. No sé si interpreto bien. Quizás él diga, no perdimos todo, pero hay que recuperar mucho de lo que perdimos. La segunda inspiración viene de Mario Benedetti, el gran poeta de nuestro querido vecino Uruguay, el pequeñito Uruguay que siempre trae cosas interesantísimas, y que pido a la pastora Paula que me va a asesorar para leer el poema ¿Por qué cantamos?, que es un poema que he encontrado en una antología poética traducida por un gran conocedor de la obra de Benedetti en Brasil, y afortunadamente este señor puso una edición bilingüe para que podamos compaginar las dos maneras de decir este poema tan lindo. Paula. ¿Por qué cantamos? De Mario Benedetti. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los Buenos Aires. La vida es nada más un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos, antes mismo que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche es siempre una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto y la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en ese tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Gracias, Paula, por tu lectura. Y ahora, para terminar, la canción que he escuchado tantas veces y creía que podía decirnos algo más con este coro argentino-brasileño, que es la canción Volver a los 17, poema de Violeta Parra y cantada por
Mercedes Sosa con el grupo brasileño formado por Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento y Gal Costa, cuando eran muy jóvenes y lindos, y la negra estaba ahí con ellos, bellísima, contenta. Por esto puso tanta emoción en la canción. Y después entonces, palabra es tuya. Por favor. Gracias, chicos. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente, volverse de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como enamoro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino, de puris original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve un niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Sí,
De esta canción es una memoria también, porque Mercedes ya nos... Esta canción es como rescatar una memoria de estos cantantes. Mercedes ya nos dejó, Gal Costa también nos dejó. Milton Nascimento estaba bastante enfermo, no consigue más cantar así frente a públicos grandes. Y solo los dos que estaban al lado de Mercedes continúan trabajando y produciendo, Chico Buarque y Caetano Veloso. Entonces, es un marco, creo, de la música nuestra en América Latina, esta unión de estos cantantes que movilizan corazones y las juventudes, ¿no? Es esto. Gracias. Bueno, querido Roberto, muchas gracias primero por tu presentación, por esta conferencia tan emocionante, que se ve que fue escrita también desde las entrañas y desde el corazón. Y me pone muy contenta volver a encontrarnos, volver a escucharte, porque recuerdo aún tu gesto de curiosidad y de humildad cuando te acercaste a conocer aquel taller que compartimos con mi querida amiga Pamela en Tanzania, en África, mientras participábamos de la Conferencia Mundial sobre Misión, celebrada por el Consejo Mundial de Iglesias en el año 2018. Y me acuerdo que tuviste tanta suerte que te ganaste la remera de la parroquia y centro comunitario La Casona, que es donde actualmente soy pastora, y nos regalaste el anillo de Tucum, que aquí tenemos presente, como un símbolo de unidad y compromiso con todos los pueblos oprimidos de la tierra. Así que quiero decirte en una primera instancia gracias, gracias por crear esas memorias y esos puentes de amistad y de amorosidad entre nosotras y nosotros. Y también quiero decir que mientras estudiábamos en nuestro querido ICEDET, te leíamos. Vos fuiste y sos referencia para quienes, voy a usar una palabra en portugués, nos mergullamos, nos zambullimos en la teología práctica. Y quiero nombrar aquí a nuestro querido Pedro Kalmbach, quien te proponía como parte de las lecturas del Departamento de Teología Práctica. Es emocionante. En la de esta. Hermoso. Es muy emocionante escucharte hablar, sentir y reflexionar sobre la compasión y el amor transformador. Y quiero agradecerte también por devolverle el potente sentido a las palabras en un tiempo donde se intenta vaciar justamente a las palabras de sus sentidos más profundos. Y voy a detenerme ahora en algunos puntos que me han resonado y siento que deseo compartir algunos aportes y reacciones. Primero, sobre las últimas inspiraciones que nos compartiste, sobre esta bellísima canción, poesía, de Volver a los 17. Yo creo que sí, que hemos de volver ahí, a pasar por el corazón nuestros sueños, nuestras ganas, nuestros ideales de ese tiempo, de ese estadio de nuestras vidas. Y hemos de hacerlo con el espíritu del poema de Benedetti, que dice hacia el final que somos militantes de la vida. Me gusta el versículo de 1 Pedro en el capítulo 3 que dice que hemos de andar siempre atentos a dar razón de la esperanza que hay en nosotros y en nosotras. Tal como vos lo resaltás de la palabra de Romanos en el capítulo 4, y siempre con esperanza, como vos citás a Freire, del verbo esperanzar.
En tu presentación al comienzo mencionás el agua como un objeto de codicia y continúas diciendo que no es por acaso que se busca tomar el poder político en Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile y quizás en Argentina. Infelizmente quiero decir que podemos hoy afirmar también en Argentina, porque ya son 12 las provincias que firmaron convenio con Mecorot a través del Consejo Federal de Inversiones, un organismo que es autónomo e interestadual. Los convenios se han hecho sin licitación previa, sin consulta popular, con la contratación directa de un servicio que bien podría haber prestado alguna universidad, organismos científicos, profesionales o académicos locales, que son a su vez quienes vivencian la crisis propia del agua y las consecuencias socioambientales en nuestra querida Argentina. Mecorot es la empresa estatal de aguas de Israel. Desde los primeros asentamientos en la Palestina ocupada, se ha encargado de sistematizar, automatizar y desarrollar tecnología capaz de proveer de agua al territorio israelí ocupante al filo del desierto. La intención del gobierno de Argentina de vender AISA, la empresa pública de agua, puso en agenda a Mecorot, que es la empresa estatal de agua del Estado de Israel, denunciada ya por la ONU por apartheid de agua y limpieza étnica en Palestina. Hoy esa empresa cumple distintos roles en el manejo y la gestión del agua en 12 de las 23 provincias de nuestro país. Es grave. Mencionás también en términos geopolíticos cómo la falta de amor y solidaridad, yo añado la falta de compasión, ha llevado al mundo a guerras, ocupaciones y conflictos como los que se viven actualmente en Oriente Medio. Y aquí quiero hacer un llamado a todas las cristianas y cristianos en la esperanza de amplificar las voces de nuestros hermanos cristianos que sobreviven en Gaza y en Cisjordania, la tierra natal de nuestro Señor Jesucristo. Quiero citar aquí a Kairos Palestina, que es una iniciativa ecuménica, cristiana por excelencia, nacida en territorio palestino, quienes han denunciado y denuncian explícitamente el sionismo cristiano. Ellos lo califican como una distorsión teológica y una corrupción moral que promueve un Dios tribal, racista, de guerra y de limpieza étnica, haciendo un llamado a todas las iglesias cristianas del mundo para que lo repudiemos. También en el documento Kairos Palestina II, lanzado en el año 2025 en Belén, la tierra del nacimiento del niño Jesús, califica directamente a la situación de Gaza como un genocidio y una continuación del proyecto sionista para vaciar Palestina de su pueblo. Asimismo, describen el sistema israelí como un régimen opresivo de colonialismo, de asentamiento y apartheid. Yo creo que aquí estamos ante uno de los temas centrales, un parteaguas, como dicen algunos colegas, pues el proyecto colonial del sionismo no finaliza con Palestina. También vemos sus operaciones en Brasil, con el expresidente y la actual campaña electoral. Lo vemos aquí en Argentina, claramente, lo vemos en Estados Unidos y en tantos países del mundo donde hermanas y hermanos son encarcelados, silenciados, amenazados por denunciar este sistema de genocidio y apartheid. Solo basta con mirar lo que acontece en estos días con los tripulantes de la global flotilla Sumud. Continúas diciendo que lo que tenemos es quizás el anuncio de otro mundo. Quizás no el mundo por el cual nosotros soñáramos, pero sí otro mundo con nuevos y enormes retos y, quién sabe, otras alternativas de vida y existencia. Frente a un mundo incompasivo, verdaderamente cruel, sobre todo para con las multitudes empobrecidas y vulnerables, sistema que no admite cambios estructurales. Yo quiero agradecerte el concepto de compasión que nos acercás y que viaja hasta el corazón y a la raíz de otras tradiciones y pueblos hermanados con el cristianismo. Esto me lleva a pensar que a veces hemos de desconfiar de algunas narrativas que aparecen en nombre de Dios, en nombre de las religiones, y que en sus proyectos, en lo más profundo, atentan contra la vida. Y quiero citar aquí al pastor luterano y palestino Münter Isaac, cuando dice: decimos que nuestra opción cristiana ante la ocupación israelí es la resistencia,
Este es el derecho y el deber de los cristianos. Pero esta resistencia debe seguir la lógica del amor. Por tanto, debe ser creativa, es decir, debe encontrar medios humanos que hablen de la humanidad del propio enemigo. Lo traigo a colación de la propuesta que nos haces casi al final de la conferencia. También analizás el fenómeno político y mediático de nuestro tiempo, que tanto ha beneficiado y beneficia a la extrema derecha con sus masivas campañas de fake news, de negacionismo, de odio y de violencia organizada aquí en nuestro continente, pero también alrededor del mundo. Leí hace algunas semanas el libro de Agustín Valle, argentino, que se llama Jamás tan cerca, la humanidad que estamos creando con las pantallas. Y él advierte sobre una... Agustín Valle. Él advierte sobre una nueva religión, que es la religión celular, y se pregunta, y nos pregunta, quiero acercar esto para nosotros y nosotras, ¿no somos devotos de la nube luminosa, incorpórea, omnisciente, que muestra imágenes de existencias plenas, tersas, sin dolor y salvadas? El capitalismo conectivo va a decir como profundo desarrollo de la ideología liberal, porque cada cual tiene su vida y persigue su interés, tiende a la privatización de la experiencia vital. Él dice que las pantallitas nos religan, nos unen, por eso toma el concepto de la religión. Nos aferramos del celu como a un rosario, va a decir, para chequear y recordarnos que sí, acá está, acá estamos, somos, en tanto tenemos conexión con el más allá. Y frente a esto, también en el ejercicio de la práctica de un amor radical y solidario, de un amor compasivo para con nosotros y para con nuestro prójimo, se proponen, lo que él va a citar en su libro, como los movimientos de presentificación, que es la restitución al presente de su centralidad existencial, o sea, un momento como este. Cada vez que logramos prácticas, movimientos que nos hacen sentir que el centro de la vida está acá donde estamos, es decir, que le devuelven el sentido al presente. Este se intensifica y por lo tanto cambia el horizonte de lo posible. Y digo que es valiosa la experiencia en Brasil, que comienza, con todas las dificultades que esto tiene, a regular el uso de la tecnología y ya están hablando de soberanía digital. Digo acá que es importante que existan políticas públicas porque tienen que ver con la salud de una población que, como vos bien mencionás, trae, entre otras cosas, endeudamientos graves que llevan al suicidio. Y tenemos de esos casos también muchos aquí en Argentina en este tiempo cruel que estamos viviendo. Nos hablaste también del miedo colectivo y personal como arma política y la profunda inseguridad que se vive y que se amplifica por los medios de comunicación como una herramienta que puede influir en las elecciones, en las diversas elecciones, pero también en las de nuestros gobernantes. Y yo insisto en lo valioso de la regulación a través de las políticas públicas, por ejemplo, como las tiene Brasil respecto al racismo, tan poco visibilizado y explicitado aquí en Argentina. Tanto que ya seguramente has visto los casos de enjuiciamiento a personas que, desconociendo la ley de nuestro país hermano, hacen comentarios racistas, xenófobos, homófobos y están siendo juzgados. Y yo quiero añadir aquí, Roberto, si vos me lo permitís, el avance que ha hecho la Argentina en términos de políticas públicas que visibilizan a las mujeres, a las diversidades y protegen, o me animo a decir, protegían de todas las formas de violencia de género. Desde el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, se dio a conocer un informe en el año 2025, a 10 años de la histórica marcha Ni Una Menos, y los datos que aparecen ahí son alarmantes. Quiero traer a colación porque vos también haces una mención de la estadística de las personas negras y cómo son afectadas por la violencia. Algunos datos destacados entre el 3 de junio de 2015 y el 25 de mayo del 2025 son que
que se han registrado 2.827 femicidios, lo cual quiere decir que es un femicidio cada 31 horas. Las cifras reflejan una realidad cruda y persistente que se agudiza en el contexto actual. El gobierno de Javier Milei ha impulsado una agenda regresiva en materia de derechos humanos, desfinanciando políticas claves de prevención y atención a las violencias de género. A ello se suman discursos negacionistas que naturalizan o banalizan estas violencias, lo que incrementa aún más los riesgos para nuestras vidas. En este marco de precarización extrema, las violencias estructurales se agudizan con un Estado que no solo se retira, sino que vulnera sistemáticamente los derechos conquistados. El recrudecimiento de la violencia machista se hace cada vez más visible. Y yo quiero costurar aquí el avance de las extremas derechas con la teología feminista y con los movimientos feministas. Y quiero citar a una hermana coterránea tuya, la teóloga brasileña Nancy Cardoso, que estudia los fundamentalismos religiosos y afirma que a partir del avance del movimiento feminista y de otras luchas se generaron avances que provocaron pavor en las clases dominantes. Por eso ella dice que se dieron los golpes en Brasil y en Bolivia. Es una manera, va a decir, de las élites de no abrir espacio para la democracia. Es decir, han puesto en el feminismo, en la juventud, en el movimiento LGBTI, los puntos de crisis de la sociedad. Entonces, es culpa de las feministas, de los jóvenes, de los gays, y así se genera un pánico moral. Esto crea una narrativa de odio y de venganza, es la revancha patriarcal. El crecimiento expresivo tan significativo que se expresaba en políticas públicas, en cambios en los modos de organizar la vida pública, generó un temor en los sectores más conservadores y en las élites. Porque el feminismo es un reclamo que trabaja con los intereses de la mayoría de las poblaciones, no solamente de las mujeres. Es desde las mujeres, pero es para todas y para todos, de derechos y democracia. Y esto genera ese temor que en clave religiosa ella dice que se va a traducir como un pánico moral y es a partir de ahí que los sectores de la política van a operar. Vos hablaste también de los sectores conservadores en Brasil, del crecimiento del pentecostalismo y la avanzada de personas religiosas que van ganando bancas en el Congreso. Y yo quiero añadir aquí que quizás un poco más lento, pero viene avanzando ese fenómeno en Argentina. El papel de las teologías fundamentalistas es ofrecer a la sociedad una clave de interpretación en la que no se necesita organización social, afirma Nancy. O sea, atribuirle todo a Dios, tanto lo bueno como lo malo, sin la necesidad de un Estado que regule o que vele por los derechos de sus ciudadanos. Vos, Roberto, afirmás también, citando la primera carta de Juan, que en el amor no hay miedo. Y yo quiero agradecerte por esta cita y decirte que también estoy convencida de ello y que mientras te leía se me aparecían algunas imágenes testimoniales del tiempo presente en esta Argentina, en esta tierra bendita y sagrada, pero en esta tierra tan dolida, tan sufrida y tan oprimida por el gobierno de turno. Pero a su vez una Argentina que es siempre resiliente, tenaz, enamorada de la vida y de la defensa de las condiciones de vida para que vuelvan a ser dignas, plenas y buenas para toda la gente. Y me gusta ese envío de que nosotros como cristianas y cristianos no podemos dejar de contar eso que hemos visto y oído. Entonces yo quiero resaltar aquí, y también estando en esta universidad, la lucha de docentes y estudiantes en defensa de la educación pública, porque el reclamo no claudica y ya vamos por la 4ª marcha federal en defensa de este tesoro sagrado que recibe a miles de estudiantes de toda nuestra América Latina y del mundo. Y los recibe por estar dentro de los primeros puestos en los rankings mundiales de calidad educativa. Y eso es un tesoro que tenemos en nuestro país y por eso lo quieren atacar una y otra vez. Y quiero resaltar también la lucha de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis mayores. Quiero decir acá la lucha de los y las jubiladas, que yo creo, junto con tantos otros y con tantas otras, que merecen descansar, disfrutar,
pasear, bailar, hacer el amor y no estar mendigando por sus remedios o por llegar a comprar los alimentos indispensables. Y aún así, las personas jubiladas luchan, luchan y luchan en medio de los palos de la policía, en medio de los gases lacrimógenos que están comprados también al ejército asesino de Israel, como vos decías, que arma un esquema de ocupación y colonialismo para exportar, ¿no es cierto?, sus balas, sus sistemas. Y quiero remarcar también la lucha ecuménica de mis hermanas y hermanos cada miércoles en la mesa ecuménica enfrente al Congreso, desarrollando y celebrando una espiritualidad en la esfera pública con una convicción y un amor que estremecen. Y quiero resaltar también la lucha de las y los periodistas, acá y en Gaza, acá y en Palestina, asesinados, violentados, amenazados, muchos de ellos por denunciar la verdad. Tenemos un caso muy conocido acá de Pablo Grillo. Quiero hacer memoria también de nuestra hermana cristiana Shirin, que fue una trabajadora periodista de Al Jazeera, asesinada por el ejército en Jenin y privados sus familiares y seres amados de tener una despedida de su cuerpo en paz porque irrumpieron en medio del sepelio. Celebro lo que decís, hermano Roberto, la compasión como un concepto ecuménico, como un amor visceral. Yo doy testimonio de ello y yo soy testimonio de ello, porque nosotros somos de esa generación, y veo aquí a mis hermanos y mis hermanas, que se crió y creció en los campamentos del Consejo Latinoamericano de Iglesias, en los encuentros de la Federación Universitaria del Movimiento Estudiantil Cristiano, en los debates del Foro de Teología y Género, en los pasillos de nuestro querido ICEDET, en AIPRAL, en el Consejo Mundial de Iglesias, en el PEAPI. Esta es nuestra caminata y queremos valorar y defender la compasión como una práctica ecuménica, que vos bien decís que el nuevo mundo va a necesitar de que nos hermanemos, ¿no? Yo quiero decir acá que sigamos, que nosotros tenemos a nuestras ancestras y ancestros, que vos recién los nombrabas acá en la poesía y en la música. Tenemos, como dice la palabra, una gran nube de testigos que nos antecede en la lucha por la justicia y la vida digna, en la lucha por conjugar el Evangelio con la vida de nuestro pueblo. Acá en Argentina tenemos a los 30.000 desaparecidos y la lucha inclaudicable de nuestras madres y abuelas. Por ellas, por ellos, por nosotras, por nosotros, por este presente y por el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos, andaremos siempre atentos a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y yo quiero finalizar citando también que estamos muy cerquita del tiempo de Pentecostés, donde somos animados quizás más que hablar a escuchar en qué lenguaje se anda manifestando Dios en medio de nuestro pueblo, que la inspiración de la palabra de nuestro querido Rubén Alves nos anime también en esta noche. Él dice, no habrá mariposas si la vida no atraviesa largas y silenciosas metamorfosis. Quizás estamos ante una de ellas. Confiemos, vayamos con fe y sigamos adelante. Gracias, Roberto, por esta posibilidad. Gracias, Néstor, por la invitación. Es una alegría y es un honor compartir esta mesa y esta noche acá con ustedes. ¿Qué voy a decir después de estas palabras tan fuertes, tan lindas? Quizás la gente pueda... ¿Qué voy a decir después de lo que Paula nos ha traído con tanta fuerza, con tanta riqueza de observaciones, de informaciones, de cuestiones que van adelante de lo que yo he propuesto en mi texto? Entonces, quizás ustedes pueden también decir lo que sintieran escuchando a nosotros y así vamos a enriquecer la noche. No sé cómo está el tiempo. Estamos sobre
sobre la hora. Entonces no hay mucho más tiempo para hacer. ¿Quieres sentarte, Néstor? ¿Quieres sentarte? No. Aquí nomás simplemente para reiterar mi gratitud a Roberto, el esfuerzo, el trabajo, la búsqueda de aquellos elementos con los cuales coordinar un pensamiento que nos vuelve a plantear la necesidad de la utopía de la utopía de la compasión. Pensar, los seres humanos tenemos que plantearnos la compasión como una utopía en el mundo de las distopías del odio, ¿no? Y me parece muy significativo, además, como Paula ha señalado puntualmente, estas cosas no son abstracciones, son hechos concretos que vivimos, padecemos, sufrimos cada día quienes habitamos este continente, quienes habitamos este mundo. Porque también nos referimos entonces a lo que está ocurriendo en Gaza, sin olvidar su extensión al Líbano, a Siria, a Irán, a todo el mundo que vive de esta crisis permanente, ¿no es cierto? Y tendríamos que seguir enunciando, desgraciadamente, situaciones que se dan en todos y cada uno de los continentes, en los cuales se manifiestan nuevamente estos procesos de deshumanización. Y la palabra se hizo humana, pero ahora resulta que nos quitan la palabra para deshumanizarnos. Por eso la fe cristiana vuelve a decir esto: la palabra se hace humana, y quien destruye lo humano, destruye la palabra de Dios. Para poder seguir conversando sobre estas cosas, hemos previsto, para quienes nos quieran acompañar presencialmente, pero también a través de los medios técnicos, mañana, 10 de la mañana, retomaremos estos temas a través de un coloquio con los participantes que estamos aquí en la mesa presencial y también quienes nos quieran acompañar en distancia. Sin más, buenas noches. Y recordar que mañana a la noche, tarde-noche, de 7 a 9, como hoy, en este mismo lugar y por este mismo canal, vamos a tener la culminación de estos encuentros por este año, porque nuestra esperanza es que vamos a seguir encontrándonos probablemente con otros conferencistas, pero con la seguridad de que Roberto nos va a seguir escuchando a través de la distancia. Nos vamos a seguir encontrándonos para pensar juntos. Y también en su momento van a recibir noticias sobre la continuidad de un seminario que va a darle extensión a estas reflexiones que estamos haciendo ahora. Gracias, buenas noches. ¿Hay algo más? Sí, Paula, en forma de agradecimiento desde la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, te hacemos llegar un presente, un mimo, un cariñito y gracias. Gracias, muchas gracias. La botella de agua no fue Me donada encanta. por Necoros. Espero que no tenga marca de Necoros. Bien, Néstor, siempre atento. Así terminamos.